Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grim, este es Grom y bienvenidos a un nuevo video, chicos. ¿Cómo están pasando la cuarentena? ¿Todo bien? Yo tengo un vecino insoportable que anda espiándome todos los días para ver básicamente lo que estoy haciendo. Ni siquiera es un chiste, el hijo de mi vecino se sube a los tejados para ver qué hacemos en mi casa. Tengo que estar todo el tiempo con la ventana cerrada, con la cortina cerrada para que no vea lo que hacemos. Estoy bastante seguro que espía nuestro patio también. Es más, el otro día incluso llamó a la policía. Es un hijo de mil puta. Si estás viendo esto, pudrite. Nah, mentira, no le deseo mal a nadie. Pero ojalá que tu hijo se caiga al tejado. En fin, comencemos con el video de hoy, chicos. Hoy vamos a estar reaccionando a un video muy especial de Jackstabber. Es Buttercup, es una canción, es maravillosa, no sé si la escuchaste, seguramente la escuchaste. Es una canción que no me animaba a describir o analizar antes porque no creía que tuviese lo suficiente para hacerlo. Sabía que era algo especial, entonces quería guardarlo para un momento especial. Y ahora, por desgracia y por suerte, estamos en cuarentena y puedo hacer el análisis que corresponde de esta canción. Acompáñame y hoy vamos a ver cuál es su significado. Buttercup es una canción muy única, ha pasado por todo, desde animaciones no oficiales, pasando por animaciones divertidas que son editadas por fans, hasta memes geniales. Geniales. ¿Pero qué significa realmente? Eso espero descubrir con ustedes el día de hoy. Para entender esta canción necesitamos escucharla y necesitamos ver la letra. Entonces veamos esta maravillosa canción. Espero que te toques los pezones conmigo. Eso suena muy raro. Esta maravillosa canción que comienza tan pronto me toques los pezones. Y comienza ahora. ¡Ja! Básicamente, yo creo que esta es una forma en que el artista está tratando de decir que está postergando el momento de hablar con una chica que le gusta. Principalmente porque siente que se congela cada vez que la enfrenta. Estoy encerrado en el fondo podría significar que de alguna manera se traba él, o sea, al fondo cada vez que está cerca de ella y no puede lograr el coraje para hablarle. ¿Se entiende? Decir, olvídate, lo voy a hacer en algún momento, quiere decir, en algún momento le voy a hablar a esta chica, pero porque no se anima, no tiene el coraje para hacerlo. Estoy encerrado en el fondo, es como que me trabo con ella. ¿No lo podés hacer alguna vez? ¿No podemos intentarlo alguna vez? Y tipo, lo empujé demasiado lejos esto, o sea, lo presioné demasiado, lo estoy exagerando. Una sensación, el tipo de sensación que se siente cuando estás enamorado, realmente. Esta siguiente parte que dice, está bien, electrifica mi diente de oro. Yo creo que esta parte, y toda la canción realmente, es acerca de alguien hablando de alguien que le gusta, ¿no es cierto? Y en mi opinión, esta porción podría significar que él quiere que ella le dé este shock, esta electrificación, este despertar, ¿no es cierto? Él quiere que ella le haga algo a él que no esté esperando. Tipo, estoy abierto, electrifica mi diente de oro, electrifícame a mí. Luego dicen, no puedo verte los ojos sin que venga alguna chispa. Sí, esa es la versión original en inglés. Habla acerca de una chispa que viene cuando él la mira a los ojos. Literalmente, está enamoradísimo de ella. Luego dice, electrifica mi corazón. Que literalmente es ese shock, estas ganas de enamorarse. Estas ganas de que ella dé el primer paso. Tal vez porque él se congela, tal vez porque es tímido. Es bastante tierno, de hecho. Esta es mi parte preferida definitivamente de esta canción, siempre significó mucho este pedazo para mí. Dice, sorpresa, estoy en el mismo tiempo que vos, abajo del mismo sol. ¿Se entiende lo tierno, lo dulce, lo romántico que es decirle a otra persona? Qué sorpresa, qué casualidad, qué coincidencia que estemos al mismo tiempo y debajo del mismo sol. Darse cuenta de algo así es totalmente romántico, el chaval está totalmente perdido por esta chica. Y después dice, oh man, you cut me to size. Oh hombre, me cortás en mi tamaño correcto, o sea, me pones en mi lugar. Y después dice, my little buttercup. Buttercup literalmente es una forma a la antigua, decir que se usaba hace cientos de años para decirle a alguien dulzura o cariño. Es como un hombre le decía a una mujer de repente.
cariñosamente. Sí, Buttercup me parece que es una flor en inglés, pero también literalmente Buttercup sería como copa de manteca. Es una forma dulce de decir, o me pones en mi lugar, corazoncito, dulzura, algo así, pero dicho de una forma, un inglés muy antiguo, lo cual lo hace muy interesante. Pero sí, definitivamente esa es mi parte favorita. Finalmente termina la canción diciendo: está bien, electrifica el mío, electrifica mi diente de oro. No puedo ver esos hermosos ojos sin que se levante una chispa. Nuevamente se repite lo que dice, nuevamente quiere algo de ella. Quiero que ella haga un avance tal vez porque él nos anima. Y nuevamente está abierto a que ella lo electrifique, que le dé un shock, que lo despierte, que lo lleve, que lo traiga, lo que sea. Es un tema hermoso realmente. Creo que se siente lo que es este tema de alguna manera. Se siente que es medio romántico, medio lindo, medio aventurero. Incluso si no hablas inglés, como que lo sentís en tu corazón. Incluso si hablas inglés y no entendías qué carajo se refería, un poco creo que le llega a todo el mundo. Y por eso fue un tema tan famoso estos últimos tiempos. Y bien chicos, ese es el significado de Buttercup, por lo menos para su servidor. Pero eso no es todo chicos, hoy quiero hacer un análisis de un tema más de él, otra canción más de él que fue muy famosa, que se hicieron muchos memes respecto de ella, y esta se llama Two Time. Es un tema que está excelente, creo que estoy a la altura de poder describirlo. No tiene la misma profundidad que Buttercup para mí, pero sigue siendo muy bueno. Si Buttercup es un 10 para mí, esto es un 9 o un 8.50 por lo menos. Creo que cada uno tiene sus canciones favoritas de Jack y en general, si querés ponerme abajo en los comentarios cuál es tu canción favorita, me encantaría saberlo. Así que vamos al análisis de esta nueva canción. Y esta sí tiene un video, así que veamos este video juntos chicos. Y este video comenzará, tú lo dijiste, tan pronto me toco las expresiones. Y comienza ahora. ¡Ja! Two Time de Jack Stauber, veámoslo chicos. We could leave the lights on, suntan. We could get lunch. Oh man, I think that I like you. Yeah, but something bugs me about the way you lick your envelope. So I'm out on the block again, so popped up that I can't pretend. Stay friends, problem that you can't find. Hands up, feel okay. It's hard to break the day. Stay friends, problem that you can't find. Temazo. Es un temazo, es realmente un tema espectacular, me encanta, me gusta mucho. No puedo evitar aplaudir en esa parte. Ok, ¿pudiste adivinar de qué se trata esta canción o qué significa? El significado está un poquito más claro que en Buttercup. En esta primera parte de la canción, dejar las luces prendidas puede sugerir evitar avances sexuales de repente. Al apagar las luces sería más riesgoso para ellos avanzar a un nuevo territorio en su relación, que sería sexo, tener relaciones sexuales. En la oscuridad es un poquito más fácil ese tipo de acercamiento. Y esta persona obviamente quiere evitar eso y mantenerse como amigos. O por lo menos eso es lo que dice, tal vez no sea así. Luego dice: algo me molesta acerca de la forma en que lames los sobres. Creo que esta parte de la canción se refiere a encontrar un pequeño y tonto detalle acerca de una persona que no te gusta para tener una razón para terminar esa relación o una razón para no estar con ellos. Esta parte en que dice algo no me gusta acerca de la forma en que lames los sobres puede ser una forma de él de sabotear esta relación por molestarse por algo que no vale la pena, ¿se entiende? Para salir de ella. Luego dice: quedémonos como amigos, un problema que no se puede defender. Es como decir que tenés una especie de enamoramiento por alguien, pero no puedes confesarte porque no se mantendrían como amigos, ¿se entiende? El cantante se refiere a esto como un problema del cual no va a poder irse, no va a poder volver, ¿se entiende? Si no se mantiene como amigo. Una vez que vaya al territorio de ser algo más que amigos, no se puede volver atrás. En algunos casos sí, tal vez para algunas personas, pero se ve que para el cantante no. Esta parte es muy interesante, dice: el corazón de quién podría romper hoy. El cantante es un two-timer, justamente como les dije, una persona que engaña a un amante teniendo sexo con otra persona. Acá está refiriéndose al hecho de que está con varias personas, ¿no es cierto? No solamente una persona de la cual está hablando. Y justamente tal vez por esta necesidad de estar con varias personas es que habla acerca de quedarnos como amigos y no apagar las luces y no ir más allá de esto en el siguiente paso de nuestra relación. Pero en fin, ese es un poco el significado de esta canción. ¿Qué te parece? ¿Lo sabías? ¿Sabías qué significaba Two Timer?
Y muy bien, esos fueron los dos videos. ¿Qué te pareció? ¿Opinás lo mismo que yo? ¿Tenés una interpretación distinta de ellos? Si la tenés, déjala abajo en los comentarios, me encantaría saberla. Suscríbete, quédate por acá, mírate otros videos, están bastante buenos. Tengo una lista de reproducción todo de Jack Tower, va a aparecer ahora, está abajo en la descripción. Andá, mirala, está muy buena si te gusta el tipo de videos medio flasheros. Y como siempre, si te gustó el video, compartí con otras personas que estén tan mal de la cabeza como vos y como yo. Tu like y tu compartir me ayuda muchísimo. Y si te gustó el video, dale un bitch slap a ese like en la cara y suscríbete. Forma parte hoy del Grim Team. Y nos vemos en la próxima. Es bellísimo.